Ahora sí, Ahora sí, eso, no, me estaba fallando el internet, men. Déjame acepto a Emanuelito. Xiomara, Dios te bendiga. Bendiciones. Mira, te presento a Raúl y a Emanuelito. A Déjame, Emanuelito sí ya lo conocía. Hola Raúl, mucho ok, gusto. Raúl desde México. Déjame conecto a la hermana Vero. ¿Dónde está? Aquí está. Ahora sí, a ver. Excelente, Verón. Ahora sí se oye bien. sí, ahora sí excelente. está bien. Es que le pegó la chiripiorca. ¿Cómo han estado? Bien, gracias a Dios. Bien, ¿Ustedes? gracias. Ok, ahí está la hermana Vero. Me falta. Déjame conecto a Jerónimo. Aquí está. Ok. Mano Jerónimo, ¿desde dónde es él, hermano? De Monterrey, Nuevo León, México. Excelente. Yo lo miro puro a Marco Brunet, ¿A ¿verdad? quién? Hermano Jerónimo. Ándale, sí. No, Ese, canta bien, men. Canta ese sí. bien. Sí, está Ujú. tremendo para cantar. Ah, mira, Ok, tengo una miren. visita. Mi hermano, tengo una visita. ¿Recuerdas que el lunes pasado invité a una persona? Que se quede aquí con Aquí nosotros. está, mira, te lo presento. ¿Cómo se Hola, llama? buenas noches, me llamo Alejandro, amigo. Ah, igualito que yo. Vámonos. Excelente, tocayo. Bienvenido, men. Y espero que te Gracias, goces hermano. con nosotros. Y si tienes algún pensamiento que te conecte con nosotros, lo puedes dar. Ok, gracias y que Dios los bendiga. Amén, amén. Gracias igualmente. Ok, la dinámica que vamos a hacer en esta noche, miren, cada quien tiene su punto. Hermana Verónica, bienvenida, Dios la bendiga. Dios les bendiga a todos. Eso, Amén, ok. bendición. La dinámica que vamos a hacer en esta noche la vamos a hacer diferente a lo que estamos haciendo anteriormente. Ok, cuando yo levante la mano así, es porque vamos a parar, porque vamos a hacer preguntas para no perder de lo que estamos hablando. Porque todo lo que se está hablando aquí se va a ir para YouTube. Todo, todo, absolutamente todo. Una hora de grabación se va a ir para YouTube. Otra, eh, hay que evitar las palabras que nos vayan a tumbar el live. Digan escalera, digan cosas así. Ahí ustedes ingénieselas. Ok, y también otra cosa, compartan. Todos ustedes compartan con sus amigos porque esto se va a poner buenísimo. Ok, estamos la hermana Verónica, Emanuelito, Xiomara y Raúl. Y Alejandro, que también ahí está con Raúl. Ok, vamos a empezar. Vamos a empezar. Quiero leer una lectura. Al último voy a dar mi pensamiento de lo que el Señor ha puesto en mí. Pero acuérdense que estamos con el tema, ¿venciendo qué? El El temor. temor. Venciendo el Temor. temor. La vez pasada estuvo buenísimo. Xiomara no estuvo, pero ya tienes una orientación de lo que se habló. Ok, entonces lo que vamos a hacer es el pensamiento este que Dios ha puesto en mi corazón nada más. Yo no voy a hacer largo ni nada de eso, nomás voy a leer una escritura y ahorita le vamos a dar el tiempo a alguien más. Amén. Ok, Amén. fíjense lo que dice la Biblia en Génesis capítulo 3 versículo 10. Voy a leer el 9 también. Dice, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Versículo 10 dice, y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. La pregunta es, ¿por qué Adán y Eva se escondieron si estaban en el huerto del Edén?
con Dios, hablaban con Dios, caminaban con Dios. Entonces, ahorita vamos a entrar profundo allí, pero hasta el último, ¿ok? Entonces, Raúl, vamos contigo, Raúl. Vamos contigo. Ok, buenas noches, mis hermanos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Saludos a todas esas personas que se conectan y nos ven desde cualquier otra parte. Muchas bendiciones a todos. Bueno, yo recordaba justamente lo que hablamos la vez pasada, que fue muy, muy interesante y a la vez intenso, porque nos dimos cuenta de que el temor, hay dos clases de temor. El temor cuando estamos en Cristo es un sentimiento y cuando estamos en el mundo es una emoción. Son cosas totalmente distintas porque hay que recordar que las emociones pues luego nos traicionan, ¿no? Y fíjate que yo estaba reflexionando después de lo que estuvimos platicando. Yo les voy a ser bien honesto, yo siempre platico de lo que fue mi dolor, de lo que yo viví, de lo que fui en el mundo y cómo el Señor me arranca de ahí y me da una nueva vida y una nueva perspectiva de lo que Él quiere para cada uno de nuestras vidas. Y fíjense mis hermanos que yo recordaba después de reflexionar todo lo que platicamos y recordé la ocasión donde yo me quedo sin trabajo. Yo tenía un muy buen trabajo, tenía un puesto de una dirección en una revista de política aquí en mi ciudad. Era el director de sistemas, pero yo siempre compartí la palabra. Siempre la estuve compartiendo y compartiendo y compartiendo y no importaba dónde estuviera yo. De hecho, en mi oficina tenía yo, pues ya saben, algunos textos bíblicos, en una pared pegado, en mi computadora. Siempre estaba escuchando alabanzas, siempre estaba orando y subía videos que normalmente yo hago aquí por esta plataforma de TikTok, videos muy cortos donde yo daba algún versículo de la Biblia y platicaba lo que el Señor había hecho conmigo. Bueno, eso me trajo una consecuencia. Muchas personas de esa oficina me criticaron, me juzgaron, se burlaban de mí y hubo una persona que era 100% atea, él se decía ateo, y siempre me llevaba libros que yo leyera para convencerme de que Cristo no vivía. Y yo, pues nada más, no fui ni maleducado ni grosero, siempre le dije, ¿sabes qué? Gracias, pero nunca quise ponerme a discutir con él, porque la palabra no es para estar discutiendo. La palabra se comparte con amor y a quien la quiera recibir, y a lo mejor si no la recibe en ese momento no es su tiempo, pero hay que recordar que el Señor trabaja de una forma espectacular y todo es en su tiempo y es perfecto. Entonces fíjense que yo al estar compartiendo la palabra, esta persona se empieza a mofar de Cristo y a burlarse de lo que yo hablaba, y ya después que acabé de hacer mi video, sí, él me empezó a decir, ay, eres un hipócrita, eres esto, eres aquello, grabando tus videitos, o sea, muy, muy grosero con palabras horribles, ¿no? Yo no digo groserías, o sea, jamás traté de decirle una grosería o de contestarle feo, nunca, porque entonces, ¿dónde dejaría yo al Cristo que yo estoy compartiendo y quiero, decirle a la gente, ¿no? ¿Cuál es el que yo amo y a cuál yo quiero servir? Y me estuvo diciendo infinidad de cosas al grado de que yo me empecé a reír y él lo tomó como una ofensa terrible y me empezó a empujar, a quererme pegar y a retarme a golpes. Y yo, pues nada más le dije, ¿sabes qué? No voy a discutir contigo. Me regresé a mi oficina y ¿qué crees que me siguió hasta allá? Y me empezó a insultar de una forma terrible. El caso es que yo le dije, ¿sabes qué? Yo prefiero ser cualquier cosa menos un mediocre espiritual. Uy, cuando le dije eso, aquí hay un dicho muy feo que dice, le jalé la cola a Satanás.
porque se volteó y me la hizo, pero peor. ¿Y qué creen? Que gracias a eso me despidieron. Me despidieron de ese trabajo buenísimo porque ganaba muy bien, tenía todas las prestaciones que podía haber. Y yo sentí temor, me olvidé de ese temor sano que hay en Cristo, ¿no? Que Él tiene todo bajo control y Él jamás va a permitir que uno de sus hijos sea avergonzado. Y yo me olvidé en un momento y tuve el temor, pero el temor de miedo, de qué voy a hacer, porque pues yo pago una renta, tengo mis gastos, tengo que vivir, tengo que comer, tengo que hacer muchas cosas. Y me preocupé de una forma terrible, 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 pero yo no encontraba el perla, la moneda de oro que venía detrás de todo eso. Hay que recordar que la palabra nos dice que todo nos sirve para bien a los que amamos al Señor. No la recordaba, pero yo en esa temporada yo tuve un problema con una pierna, un problema muy grave. Yo desatendí por mucho tiempo. Lo desatendí tanto por enfocarme a trabajar, que no quise ir ni al doctor, yo no tomaba vacaciones. Es más, yo entraba a las 10 de la mañana a la oficina y desde las 8 de la mañana ya estaba ahí y era el último en irme. Me daban las 10, 11, 12 y yo salía de la oficina. Yo me la vivía ahí y me desatendí. Y después yo platicando con el Señor, yo le decía, Padre, ¿por qué esta situación? No entiendo qué voy a hacer, de qué voy a vivir. ¿Qué creen que me empieza a poner más mal de la pierna y me voy a atender? Me voy a atender pues porque ya no tenía trabajo, ya tenía el tiempo, me liquidaron, me dieron no bastante, pero pues sí me dieron una buena compensación. Y y gracias a esa compensación yo me empiezo a atender mi pierna. Y me sana el Señor de una forma. Es que si ustedes hubieran visto mi pierna, de verdad que yo mismo decía, me la van a amputar. Y bendito Dios, me sanó, estoy bien, gracias a Dios. Pero allí viene la enseñanza. Que justamente como dice Números, ¿no? Que déjame leerlo rápidamente, mi hermano. El libro de Números, capítulo 11, el versículo del 5 al 6. Nos acordamos del pescado que comimos gratis en Egipto, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos, pero ahora nuestro apetito se reseca, ya que no hay ante nuestros ojos más que el maná. Yo no entendía en ese momento, yo estaba más enfocado en qué voy a hacer. Ya después con el tiempo, con oración y que el Señor estuvo obrando en mi vida, me di cuenta que el Señor todo tiene un propósito. Y dejé de tener ese temor de que cómo voy a pagar la renta, cómo voy a hacer esto, cómo voy a hacer aquello. Y aparte enfermo, ¿no? Y el Señor me sana en ese momento y yo empiezo a entender que todo, el Señor todo lo utiliza a su favor. El Señor absolutamente cualquier situación mala, que no nos agrade o buena, siempre va a haber una enseñanza. Entonces yo entendí que yo no debía de tener temor, porque el Señor tenía el control total y absoluto de todo. Fíjense mis hermanos, que es bien interesante, porque hay algo muy importante que, por ejemplo, la culpa y el temor, aquí lo anoté, estoy leyendo, son grandes enemigos del hombre y ambos tienen sus raíces en el miedo. Y como lo dije la vez pasada, el miedo es terrible, del miedo se desprenden todos los efectos de carácter que puede haber. Y yo creo que únicamente hay dos tipos de miedo: el miedo a perder o el miedo a no obtener algo que yo deseo. Y eso es lo que nos da el verdadero temor. Como dije hace un momento, el temor en Cristo es un sentimiento. Y yo me olvidé en ese momento y dejé que mis emociones tomaran el control. Y estuve totalmente dividido entre mi pensar, mi sentir y mi decir, mi actuar.
Entonces todo estaba mal, todo estuvo muy mal. Yo de verdad, si algo he aprendido a través de mi actividad en el mundo, como les dije yo, fui muy esclavo de las adicciones. El Señor me rescata y me restaura. Justamente yo platicaba, eh, en la mañana platicaba con una persona, y me decía, es que tú eres alcohólico. Digo, no, no soy alcohólico. ¿Cómo no? Un alcohólico, siempre alcohólico toda su vida, porque así lo dice, bueno, Sí, aquí estamos, ¿sí me aquí oyen? estamos. Sí. Porque así lo dicen las terapias de doble A. Y yo le dije, bueno, eso es lo que dice el mundo, eso es lo que dice el hombre. Pero a mí Cristo me dijo, eres libre y yo te he sacado de ahí. Hay una canción, un canto que me fascina y yo lo escucho muchas veces al día. Lo canta el hermano Carlos Zamorano, que se llama Las Promesas. Y me encanta la parte en que dice que él, por su poder y autoridad, nos ha dado la libertad y no existe nada que pueda hacernos daño. De ahí es que yo aprendí el día de hoy, porque les voy a decir que yo tengo mucho tiempo ya en Cristo, pero yo no entendía lo que era el temor, porque yo les decía la vez pasada que para mí, lejos de tenerle temor a Dios, yo le tenía mucho miedo. Yo le tenía muchísimo miedo y algo que leyó la hermana Vero la vez pasada, aquí lo tengo, fue en el libro de Primera de Juan, versículo 4. Ella nada más nos leyó del capítulo 18, el capítulo 18, pero el capítulo 19 dice algo hermosísimo que dice, nosotros amamos porque Él nos amó primero. Entonces, aquí yo lo que he aprendido y lo que entiendo es que estando en Cristo, el temor cambia totalmente. El temor es una reverencia, el temor es respeto, el temor es obedecer y hacer las cosas que a nuestro Padre quiere que nosotros hagamos. Es por nuestro propio bien. La vida cristiana no es nada fácil. La vida cristiana es bien complicada y yo admiro mucho a las personas como mi hermano Alex, que que comparten, que predican, porque esas personas son las que la tienen más difícil, porque el enemigo siempre va a querer buscar el momento de ponerles una traba, el momento de querer probarlos, porque Dios no es el que nos prueba. Lo que nos prueba es nuestra mente, ya ven la misma oración, lo dice, líbranos del mal, no permitas que caigamos en tentaciones, pero Dios no nos prueba, Él no nos pone pruebas, Él únicamente está a la expectativa. Eso es a mi percepción, digo, yo espero no estar hablando cosas que no deba de decir o confundir a alguien, pero yo estoy seguro que lo que nos verdaderamente nos somete a pruebas es nuestra mente, nuestra falta de fe y nuestra falta ¿cómo se llama? De tener una buena relación sana con el Señor Jesucristo. Porque estando en Él podrán venir 20,000 tentaciones, van a ser difíciles, sí, pero la palabra misma lo dice. No vamos a ser tentados más en lo que no podamos resistir y justamente el Señor nos da la salida para cualquier tentación. Es lo que comparto en este momento, mis hermanos. Ya seguiremos escuchando lo demás. Buenísimo, Raúl. Bueno, hablando acerca de nosotros, no, hombre, no. Por eso la vez pasada compartía, ¿te acuerdas que estábamos compartiendo acerca de que nos miran en una pantallita, sonreímos y decimos gloria a Dios, aleluya, santo, pero muchas de las veces la gente no sabe lo que hay detrás, lo que uno pasa, lo que uno vive. Por ejemplo, incluso hasta cuando uno va a compartir una palabra, ya sea en una iglesia, ya sea en donde quiera que en la calle, muchas de las veces literalmente viene y te tiemblan las rodillas, te tiemblan las rodillas.
porque no es fácil, no es fácil. Pero algo que yo sí abrazo, a pesar de que ayer compartía de Jonás, a pesar de que muchas de las veces queremos huir de la presencia de Dios, queremos huir del llamado de Dios, queremos huir de la presencia de Dios, queremos por todo lo que venimos atravesando, lo que viene pasando en nuestro entorno familiar, laboral, eclesiástico, todo eso. Mas, sin embargo, el Señor ahí está, con lazos de amor y decir, yo tengo algo grande para ti. Yo todavía tengo algo maravilloso para ti. Yo no he acabado contigo. Así ha venido el Señor conmigo, porque a veces yo digo, yo no quiero predicar, yo ya no quiero hacer esto, ya no quiero hacer el otro. Sino ahí está de testigo Manuel, ahí está de testigo Jerónimo, ahí está de testigo la hermana Vero. Pero viene el Señor una vez más, usando personas, incluso de mi entorno, y dice, hey, el Señor todavía tiene algo contigo. De la misma manera con ustedes también, no nomás conmigo. No te define lo que estás pasando, lo que estás viviendo, eso no te define. No te llamó el hombre, el que te llama es el Señor. El que te llama es Cristo. Entonces no me quiero salir del tema, pero eso fue buenísimo, Raúl. Buenísimo. Y la gente que lo va a escuchar, yo sé que va a impactar. La vez pasada tocaste unos puntos, pero cruciales, pero bien tremendos, que no cualquiera se atreve a compartirlos, la mera verdad. No cualquiera. Por ejemplo, de lo que estabas hablando la vez pasada, de que de tu relación, tu matrimonio, todo eso, no cualquiera lo habla, men. Sin embargo, Dios te ha dado la capacidad, la fuerza para poder dialogarlo, para poder expresarlo, para poder, porque hay mucha gente de la misma, mucha gente que está pasando cosas similares a eso. Te digo porque la vez pasada estábamos compartiendo y de repente así, pum, salieron comentarios, yo estoy pasando esto, estoy pasando lo otro, ¿cómo le hago? ¿Qué puedo hacer? Es algo tremendo. La palabra llega al corazón del hombre, de la mujer. Así es, amén. Llega al corazón del hombre y de la mujer. Entonces, no hay que callar, porque la misma Biblia dice que si nosotros callamos, las piedras van a hablar. Entonces, ya no quiero hablar más y quiero cederle lugar a Xiomara. Xiomara, adelante. Bendiciones a todos. Siempre un privilegio, una bendición compartir con ustedes. Pues nada, reafirmando lo que decías ahorita, Alex, ¿no? Mientras estudiaba un poco el tema, venía a mí una pregunta y era como, ¿qué me hace, qué me impulsa, qué me lleva a vencer el temor? Y yo, mi mente divagaba, ¿verdad? Pensaba, bueno, ¿qué me lleva a vencer el temor? A que digan que, uy, qué valiente, mira, se le quitó lo cobarde. ¿Qué me lleva a, a vencer el temor? Y mientras estudiaba un poco, podía ver hombres y mujeres en la Biblia que todos, cuando estaban en temor, ¿verdad? Todos tenían un solo fin y todos iban hacia el mismo rumbo, ¿verdad? Podemos ver un Moisés que decía, no, Señor, es que yo soy tardo para hablar. Sí, Moisés, pero no te preocupes, ¿verdad? Yo te voy a ayudar, yo te voy a dar, te voy a decir cómo lo hagas, todo proviene de mí. Podemos ver que había también, ¿verdad? Denme un segundo. Podemos ver que había un Josué que el Señor le insistía a cada rato, no temas, esfuérzate, sé valiente.
Podemos ver también un Elías, que el mismo Señor, su misma presencia llegó a esa cueva. ¿Qué haces aquí, Elías? Este no es tu lugar, sal de ahí. Y llenos de temor todos estos personajes, vemos una María que si hubiese cedido a ese temor, pues no hubiera dado a luz al que nos vino a dar salvación y vida eterna. ¿No? Vemos a un Jesús lleno de temor antes de ir a la cruz. Y yo decía, ¿qué con todo esto? ¿Por qué todos estamos de alguna forma alineados en el temor? ¿Por qué nos inunda el temor? Y hay una cosa que podía mirar en todo esto y era que tenemos una asignación. Todos estos personajes que mencioné, todos tenían una asignación. Y no era una asignación propia, porque Moisés no iba a salvarse a sí mismo, ¿verdad? Moisés tenía asignación de salvar al pueblo de Israel. Josué lo mismo, vemos a Elías, todos tenían un propósito y me llama la atención con Elías porque dice la palabra, ¿verdad? Que lo saca de la cueva, pero saliendo ya le tenía provisión. Y dice, come, necesitas comer, porque largo camino te espera. Había una asignación. Vemos un Jesús que tenía una asignación de la cual tú y yo ahorita estamos gozando y también los que nos escuchan y que en algún momento no han entregado su vida al Señor. Jesús tenía la asignación de venir a salvar al mundo. Entonces, entramos en ese temor porque Satanás no quiere que tú y yo cumplamos esa asignación. No quiere llenarnos de tanto temor que nos paralicemos, que no alcancemos a cumplir el propósito que Dios, por el cual Dios nos creó a ti y a mí. Eh, pero qué hermoso es saber que a pesar de todo eso, ¿verdad? Ahorita Raúl leía y por lo que estoy escuchando, la hermana Vero daba ese texto la semana pasada, ¿verdad? Pero el perfecto amor echa fuera todo el temor. Y lo podemos ver desde un principio. O sea, hay muchos amores, pero el perfecto amor que es Dios, echa fuera todo el temor. Nosotros, y esto me recuerda a una historia donde están los discípulos del Señor, ¿verdad? Y viene esa tormenta en medio del mar. Y dice la historia que ellos entran en temor, se atemorizan, se aterrorizan. Viene Jesús y se para y no lo reconocen y entran en pánico, ¿no? Como diciendo, un fantasma, ¿qué es esto? Eh, pero cuando él entra a la barca, dice la historia, que todo vuelve a la calma. Entonces, cuando tú y yo entramos en temor, una de las razones principales es porque estamos apartados de la vida. Ese perfecto amor, aunque está para nosotros, nosotros no lo estamos cobijando, no estamos sabiendo hacer uso de ese perfecto amor. Y entonces te vas alejando poco a poquito, y de repente pues es un miedo, y luego es temor, y luego es pánico, y luego ya entras en terror. Y cuando menos pensaste, ya te ves tan paralizado. Y me encanta el salmista, ¿verdad? Como dice, busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. ¿Sabes por qué tú y yo continuamente estamos entrando en temor? Es que no sé si voy a poder, es que no sé si voy a salir de aquí, es que no sé, porque estamos confiando en nosotros y porque no buscamos al Señor. Pero cuando entonces sabemos, no, es que no es mi capacidad, no es mi don, no es mi talento, es el Señor el que lo va a hacer todo. Y para eso, pues yo busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Pero yo podía ver dentro de este estudio, podía ver dos cosas o dos caminos que definitivamente llegan al mismo lugar. Y podemos ver el temor desde una perspectiva humana para cumplir, para evitar cumplir, ¿verdad? El propósito, llegan ciertas cosas para paralizarnos y atemorizarnos.
pero existe un temor que trae sabiduría. Y eso me encanta, porque dice la palabra de Dios, el temor de Jehová es enseñanza de sabiduría y a la honra precede la humildad. O sea, hay un temor que nosotros como hijos de Dios sí tenemos que ejercer, sí tenemos que practicar, y es el temor a Jehová, el temor a no cumplir con lo que Él nos está asignando, no cumplir a lo que la palabra nos diga, a ser infieles a Él. Debe haber un temor a no guardar la santidad. Debe de haber un temor a fallarle a Él. Y claro, ¿verdad? Como dice también la palabra, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Entonces, cuando tú y yo podemos entender que hay un cierto temor que sí debemos practicar y hay un cierto temor el cual necesitamos sí o sí la presencia de Dios que llegue y nos libre de esos temores. Humanamente, nosotros definitivamente no podemos hacer nada con esos temores, sino al contrario. Los creemos lo que estamos escuchando de nosotros, que no proviene de Dios, creemos todo lo que la gente puede hablar de nosotros. ¿Por qué? Porque no estamos escuchando la voz correcta. Entonces, eh, pues nada, hermanos, necesitamos preguntarnos qué nos está moviendo a evitar, a vencer el temor. ¿Qué nos mueve? ¿Solo que alguien diga algo? ¿O que nos reconozcan lo valiente que somos? ¿Qué nos mueve a vencer el temor? ¿O qué tipo de temor estamos tratando de vencer? Porque si estamos tratando de vencer el temor que le tenemos al Señor, estamos perdidos. Y ahorita podemos decir, no, ¿cómo cree, hermana? ¿Cómo usted cree que yo voy a querer vencer el temor hacia Dios? Pero nuestras actitudes, nuestra falta de compromiso con el Señor, el no atender al llamado del Señor. Y no estoy hablando de un púlpito, o sea, y siempre digo esto, el primer llamado que Dios nos hace a nosotros es el llamado a la intimidad, al llamado a estar junto de Él, a pasar tiempo con Él. Pero es el llamado que menos atendemos y es el que más necesitamos, porque de ahí va a venir la fortaleza. Él es la fuente, dice la palabra de Dios, el gozo de Jehová es nuestra fortaleza. Entonces, si tú y yo queremos vencer el temor, necesitamos a Dios en todos los ámbitos de nuestra vida. Entonces, pues solamente eso les quería compartir por ahorita, para dar lugar a los demás. Cuán importante, hablando del temor, cuán importante es la fe. Cuán importante es la fe. Es algo bien tremendo, porque a mí se me venía, ahorita que estaba hablando Xiomara, se me venía a Marta y a María. Es algo bien tremendo de lo que estaba aconteciendo, de lo que estaba sucediendo. Jesús estaba afuera de la ciudad con sus discípulos y Marta y María estaban con Lázaro. Y Lázaro estaba acostado, nomás porque no quiero decir la otra palabra porque si no se va a meter aquí en problemas el asunto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dice la Biblia que fíjense, cómo estaba Marta angustiada y el maestro no llegaba. Incluso el maestro se quedó 2 días más. Pero me llama la atención lo que estaba haciendo María. ¿Qué estaba haciendo María? A los pies. En otras palabras, María era una mujer de oración, pero Marta también era una persona afanada. Así es, hermano. Una persona afanada, pero no tan solamente afanada, sino que llegó el temor a su vida por la condición en la que se encontraba Lázaro. ¿Se recuerdan?
Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esto debería acontecer. ¿Para qué? Para que cuando viniera el maestro, porque de a tiro vemos cuando viene el maestro, si tú hubieras estado, Así es. ¿cuántos de nosotros Mi somos hermano así? mayor. Si tú hubieras estado. Así es, hermano. Ahora lo vemos en la barca, cuando ahorita con lo que estaba tocando Xiomara, lo vemos en la barca estaba dormido. Y los discípulos, hey, lo estás viendo que nos, las olas, el viento, y estaba agolpando, de tal manera que ya iba a llegar un momento en que se iba a partir la barca, ellos lo sentían. Y el maestro, dormido. Pero entonces acá Marta estaba, si tú hubieras llegado a tiempo. Dios literalmente, vamos a recalcar este punto. Dios a cualquier situación, a cualquier circunstancia, a cualquier necesidad, a cualquier problema, escúchenme bien, nunca llega tarde. ¿Puedo decir algo? Espérame, ya le voy a ceder el lugar. Nunca llega tarde. Él siempre llega a tiempo. En donde viene el temor es al ser humano. Como dijo Xiomara ahorita, acerca de la falta de compromiso en la presencia de Dios. De falta de compromiso en la presencia de Dios. Por eso, cuán interesante es la fe en nuestras vidas. A través de la oración, muchos de nosotros agarramos fe, creemos a través de la oración. Entonces ya no voy a hablar más, pero ahorita vamos a recalcar todos esos puntos, porque es bien tremendo. Ok, ¿dónde está? Hermana Vero. ¿Me das para hablar o para decir el punto? Amén, adelante, dele con el punto. Ok. Hermana Vero, espérame, antes de que hable, acuérdese, Ay, Dios acuérdese mío. de las palabras, acuérdese. Ok. Por favor, porque nos van a cortar este asunto otra vez. Ok. Diga que, no sé, que Ay, es que Dios, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. algo, pero que no vaya a decir esas palabras. Adelante. Ok. Ok. En cuanto a lo que estabas diciendo tú eh, de que Dios nunca llega tarde. Pero eh, yo lo que quiero decir es que tiene que haber un encuentro genuino con Cristo. Tiene que haber un encuentro genuino con Cristo en nuestras vidas. Porque sí es cierto, vamos a pasar situaciones en nuestras vidas donde no siempre Dios va a llegar ni temprano ni tarde, sino que su diestra nunca nos va a dejar. No siempre Dios nos va a sacar de la situación para que nosotros digamos, el Señor fue misericordioso. No, no siempre Dios es así. No, yo una vez tuve una experiencia sobrenatural, una guerra espiritual en la cual eh, el Espíritu Santo estaba ahí conmigo. Y yo le clamaba, yo le decía, haz algo, tú estás aquí, haz algo. Y él no me habló, no me dijo nada, yo sabía que estaba allí porque yo lo vi, se sentó a mi diestra. Y él lo único que hizo es que me llevó a la Biblia y me llevó a la cita bíblica, porque cuando es el Espíritu Santo hablándote, siempre va a ser eco la palabra de Dios. Y él me llevó a ese versículo
no soy muy buena para memorizar las citas bíblicas, pero me llevó a ese versículo donde dice que su diestra nunca, nunca nos deja y que su brazo fuerte jamás se debilita. Muchas de las veces Dios no nos va a sacar de la situación. Él quiere ver cómo vamos a actuar en esa situación. ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Cuál es realmente nuestra reacción ante la situación? Porque muchas de las veces recordemos que tenemos un Dios que es un padre, que es un amigo, es un todo, es un amante, es un esposo, Él es todo lo que necesitamos en nuestra vida. Él jamás... Hermana Vero, vamos a hacer un paréntesis aquí en lo que está tocando, ¿ok? ¿Me escucha? Yeah. Vamos Sí. vamos a poner un ejemplo palpable de lo que está hablando. Porque ahorita tocó la actitud bien precisa y de que no muchas de las veces Dios nos responde, ¿verdad? Pero vamos a poner un ejemplo palpable. Ahorita vamos a entrar, mire, yo quiero entrar en un tema también mucho más profundo e espiritual de todo este punto. Vamos a tocar este tema. Lo que habla la palabra, cuando lo que Xiomara estaba hablando ahorita de Moisés, cuando Dios lo llama y le dice que lo va a hacer un libertador para su pueblo, que tenía que ir a dónde? Al pueblo de Egipto, a la ciudad de Egipto, para sacar a su pueblo. Entonces no se sentía apto. ¿Cuántos de nosotros nos hemos sentido siempre aptos? Nunca nos sentimos aptos. Amén. Yo no lo puedo hacer, que lo haga alguien más. No, Dios te está diciendo a ti. Pero ahorita vamos a ir al punto crucial, el que estaba hablando ahorita usted. Entonces Dios lo llama y le dice, vas a ser el libertador de mi pueblo. Pero yo no sé hablar. Cuando hablo no se me entiende nada. Pero allá está Aarón, que le va a traducir. Entonces Dios empieza a trabajar con él. De tal manera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Recordando que cuando llega Moisés a la ciudad de Egipto, empieza a sacar a los egipcios, al pueblo de Dios. ¿A dónde? Al desierto. En el desierto cambió la actitud del pueblo de Israel. Literalmente cambió la actitud del pueblo de Israel. En Egipto tenían comida, pero los azotaban. Tenían trabajo, pero les daban de más y no les pagaban lo que ellos merecían. Es algo bien tremendo. Entonces van a Egipto, van a lo que es el desierto y se empiezan a quejar. ¿Cuántos de nosotros nos hemos quejado de una manera así? En el desierto Dios les empieza a dar alimento. Es algo bien, pero literal, palpable, literal. Imagínense, estaban comiendo algo saludable. No. Dios, ya no queremos esto, ahora queremos carne. Dios mío. Entonces Dios les dio carne que hasta por las narices se les salía. La actitud del ser humano. Estamos hablando Biblia. ¿Qué es lo que pasa después? Mejor nos hubiéramos quedado en Egipto que caer aquí en el desierto. Casi se me sale la palabra. Qué tremendo. Pero no nomás es eso. Ahí venía Faraón y todos sus soldados atrás del pueblo de Israel. Ahí está, hermana Vero. Sí, aquí estoy. Nomás que te estoy escuchando. Aquí ya lo vemos palpable.
a lo que Dios va a hacer. Dios lo podía haber hecho allí, pero ¿por qué no lo hizo? Usted tocó un punto crucial, la actitud del hombre, Exacto. la actitud del pueblo de Dios. Entonces, adelante. Además, Alex, tenemos que entender algo. Tenemos que las cosas de Dios no se toman a la ligera. No, claro que no. Aquí está el punto. Y ese es un error que está cometiendo casi el 90% del pueblo de Dios. Una persona cuando acepta a Cristo, claro, yo no estoy en contra de eso. Cuando una persona se convierte a Cristo, está esa pasión, está ese amor, está ese primer amor. Pero recordemos que aún la palabra de Dios dice que somos niños, que estamos empezando una nueva vida y empezamos a caminar como niños y luego tenemos que crecer. Es un proceso de crecimiento. Hoy en día vemos a mucha gente que no está siendo discipulada, que no está siendo enseñada. Aún el Espíritu Santo, cuando Él mismo está tratando con las personas, no te tira de la noche a la mañana a que tú hagas, a hacer el trabajo que tú tienes, que una persona que ha venido batallando con su carácter, pero que de alguna u otra manera ya vivió ciertos procesos. Y esos procesos le dan la unción, el poder, le dan el Espíritu Santo, le permite tener cierta unción por los procesos que ha vivido. Pero el llamado, es que aquí es donde nosotros no entendemos. Hay diferentes clases de miedo. Hay diferentes clases, a veces le tenemos miedo, no es, el miedo es la cobardía. Cuando una persona es miedosa es porque es cobarde, pero esa cobardía no se va porque dice que Él no nos ha dado espíritu, ¿verdad? Ese espíritu Él no nos ha dado, sino de autoridad y de dominio propio. Ahora, para yo llegar a ese nivel, el único que da el crecimiento espiritual en una persona es el Espíritu Santo. Y a veces nosotros, como hijos de Dios, como gente que ignoramos las escrituras y ignoramos lo que es una relación íntima con el Espíritu Santo, porque muchos de nosotros hablamos del Espíritu Santo como que le conocemos, pero realmente no le conocemos en absoluto. Realmente, miren, yo les voy a decir algo. Yo respeto a mucha gente cuando empieza a hablar del Espíritu Santo, de esto, y gloria a Dios, porque se atreve, porque para unas cosas somos cobardes, pero para decir del Espíritu Santo somos bien valientes. Y deberíamos de ser más reverentes, respetuosos con el Espíritu Santo. Ahorita te digo, ahorita te dejo, espérame. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que está pasando ahorita? Es que nosotros, aún en el caminar con Cristo, debemos de coger tiempo y permitirle al Espíritu Santo que Él sea el que esté procesando nuestras vidas. Porque yo me recuerdo que cuando el Espíritu Santo le plació darme almas para yo cuidar, yo vengo de una congregación donde el pastor era una persona que discipulaba de una manera sobrenatural. A mí el Espíritu Santo no me llevó a cualquier congregación.
fui una persona, el Espíritu Santo me dijo a mí, imagínate lo que me dijo cuando me llevó a esa congregación. Yo me presenté al pastor y le dije, pastor, yo soy y todo, pero yo fui en pantalón. A mí me encanta usar esos trajes de saco con pantalón. Y yo vi que él me vio con una mirada que hasta los ojos le salía. Entonces le dije yo al Espíritu Santo, y luego ¿qué pasó? Yo le dije unas cosas y él me dijo, ¿sabes qué es lo que pasa? Que a él no le gusta ver a la mujer en pantalón. Pero, óyeme bien lo que me dijo el Espíritu Santo. Me dijo, él va a ser tu pastor y tú te vas a sujetar a él. Mi pastor yo viví siendo discipulada por él por 21, 22 años. Y nunca, estando él vivo, nunca me puse un pantalón. Pero ya solo murió, le dije, Espíritu Santo, ya te obedecí, ya hice, puedo salir al pantalón. No, lo hubiera seguido, porque ya no más porque falleció, ya se iba a poner el pantalón. No. No. A lo que voy es esto, es que no me dejas terminar. No, porque yo dije, no, y va a venir el pantalón a la el acción. otro pastor que llegó a la congregación, a él no se le hizo mal. Él lo único que dijo es, yo quiero que la mujer se vista decorosa, decente y que dé fruto de santidad. Entonces, a lo que voy es esto. Muchas de las veces el temor viene porque estamos fuera del conocimiento del Espíritu Santo. Muchas de las veces creemos que tener conocimiento es irme al instituto y educarme. No. La palabra de Dios dice que el que nos enseña, que el que nos redarguye, que el que nos disciplina, que Dios, Él directamente no va a tratar con nosotros, sino por medio de su presencia, sino por medio del Espíritu Santo. Aquí habla en Efesios 3, del 14 al 21, habla de cómo Pablo ora por sus discípulos, para que tengan un crecimiento, para que tengan un conocimiento de su gracia, de su misericordia. Hoy en día la gente cree que ya está lista para hacer la obra, para hacer esas cosas, para decir esto. ¿Por qué? Porque yo ya fui al instituto, yo ya tengo... Espérame, quiero aclarar esos puntos. No hay que dejarlos pasar desapercibidos. Okay. Instituto, Espíritu Santo, ahorita de los que acaba de hablar. Aclarando, el instituto no es malo. No, yo no dije que era malo. Espérame. Es educable. Yes. Para el creyente. La otra, si nos vamos a balancear de esa manera, están las escuelas, están las secundarias. Cada niño va creciendo intelectualmente en cada grado, según como vaya creciendo. Entonces, si tocamos estos puntos, es para capacitar tanto a la iglesia, tanto como los niños, de igual manera van creciendo. Pero si nos vamos, por ejemplo, el Espíritu Santo, usted tocó un punto donde literalmente yo lo he compartido muchas de las veces. Hoy en día se le tiene más miedo al Espíritu Santo que al pecado. Espéreme. Ahorita vamos hasta cierto punto no le han conocido. Es que no, hermano, ahí es donde, mira, yo tuve un roce con una sierva de Dios. Yo tuve un roce porque dijo, mira,
Y tú conoces a esa sierva de Dios. Y tú sabes que no miente. No hay que decir nombre, no hay que decir nombre. No, no voy a decir nombre, pero tú la conoces. Entonces, ¿qué pasa? Llegó Dios varias, mío. llegó varias miembros, a mí, ¿cómo se dice? Llegó varios cantantes internacionales a su congregación y qué emoción y qué alegría y Dios Usted nos ha también andaba dado. emocionada, mejor cálmese. No, espérate. Dios nos ha dado la llave de la adoración, la llave de la adoración. Hello, knock, knock. Primero ni sabemos qué es adoración. Mire, de antemano, literalmente, Es que no sabemos. si no hay búsqueda, si no hay relación, no hay unción. Exacto. Y si no hay unción, siempre vamos a vivir en el temor. No. Si no hay relación, la Biblia es clara. Vamos a ser como címbalos solamente resonantes, Que resuene. literal. Exacto. Pero no, cuando nosotros literal vemos a personas, porque a mí me ha tocado ver, no nomás ver, palpar, estar, convivir, hacer, con personas que en realidad están perdidas. Exacto. Y quiero aclarar algo, no soy yo, yo no soy nada. El que lo es todo es Él. El que lo hace todo es Él. Nosotros solamente somos vasos que nos llenamos, nos vaciamos, nos volvemos a llenar y seguimos adelante. Pero la gloria siempre es de Él. Exacto. Amén. Aleluya. Xiomara, permítame, mamá, pero Xiomara, Sí, y es muy importante que nosotros entendamos, ¿verdad? Que toda la palabra fue inspirada por el Espíritu Santo. Entonces, si nosotros queremos conocer al Espíritu Santo, necesitamos conocer la palabra que él inspiró. ¿Qué va a pasar? Cuando nosotros tenemos intimidad con el Espíritu Santo, se nos va a ser revelado lo que y está me lo van a escrito. cortar, ¿Qué dijimos mal? No sé. Se Pero que, es se muy me hace que la importante, palabra tiene que cortar. haber, sí, definitivamente tiene que haber un balance, porque no podemos ignorar lo que el Espíritu Santo inspiró y creer conocerlo de una manera solamente experimental, porque por eso hay tantas sectas, tantas otras doctrinas, porque de una experiencia que vivieron, hicieron doctrinas. De un Entonces, texto lo sacan de pretexto y de ahí se agarran. entonces tiene que haber un balance, es un conjunto. Si nosotros Exacto. queremos conocer al Espíritu Santo, necesitamos conocer la palabra que él inspiró. Pero ciertamente tiene que haber una intimidad, tiene que haber una cercanía con él para que se nos sea revelado todo lo que él mismo inspiró. Nada más quería comentar eso. Amén. Hermana Vero, permítame. Jerónimo, ahí estás. Buen día a todos. Amén, Jerónimo, adelante. Luciano, hermano. Que los bendiga. Bueno, fíjate, varón, hablando sobre el temor, lo que había en la vida de Moisés era algo verdaderamente tremendo. O sea, venía él, a dónde iba y cuál era el propósito de Dios en su vida. Y lo principal que haber entendido desde el principio era a dónde lo mandaba Dios y por qué lo mandaba Dios para allá. El Señor lo había preparado para que él pudiera rescatar al pueblo de Israel de las manos de Egipto. Desde un principio todo estaba planeado por Dios, porque sabemos que todo lo que sucede alrededor de nosotros como siervos de Dios es un propósito del mismo, de Dios. Entonces, el temor que había en Moisés, mi hermano, es entendible, es muy entendible, porque podemos asimilar la vida de Moisés a la vida de nosotros, que venimos del mundo, de una vida turca, de una vida mala vida. Entonces, imagínate, viene Moisés de Egipto,
y sale Moisés de Egipto. El motivo por el cual salió lo sabemos perfectamente. Había sucedido algo en la vida de Moisés que inmediatamente lo hizo culpable, y enseguida lo acusa un israelita, uno de su familia, de su familia. Entonces dice la palabra del Señor que cuando él ve que lo acusa uno de los de su familia por defender a uno mismo de su familia de la causa de lo que había hecho, dice la palabra del Señor que él huye a Egipto, porque él tenía miedo que después el israelita fuera y le contase al faraón lo que había pasado, y ya sabíamos lo que le podía pasar también a él. Dice la palabra de Dios que el Señor trató con él allá lejos de sus tierras, lejos de su contorno, trató con su vida, lo trae a su presencia, habla con él y le da un mandamiento, le da un estatuto, le da una encomienda y le dice: Moisés, vas a ir a liberar a mi pueblo de Egipto. Ahora, si lo vemos, si vemos esto, veamos la vida de Moisés, qué es lo que estaba pasando. Él tenía muchos temores. Habían demasiados temores en su vida. Uno lo vemos en el capítulo 4, donde él decía: Señor, no sé hablar. En el capítulo 4, de hecho, en el capítulo 4 y en el capítulo 6, él lo recalca nuevamente. Dice: Señor, no sé hablar, soy incircunciso de labios. Y dice la palabra del Señor que escudaba en eso. Entonces el Señor le dijo, el Señor le decía: yo ya te mandé, ahora tienes que hacerlo, tienes que ir a hacerlo. Ahora, Moisés dice: Señor, pero ¿cómo lo puedo hacer si yo no sé hacer nada? Dice: ¿qué tienes en tus manos? Dice el Señor. Y dice él: tengo una vara. Dice: ok, la puedo usar. ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? Moisés, ya tienes algo con que vas a luchar ahora. ¿Qué más te falta? Señor, no sé hablar. Bueno, ahí tienes a tu hermano. Él es levita. Él puede ser tu boca, dice la palabra del Señor. Tú serás profeta y él será tu boca. Y dice la palabra de Dios que cuando entonces ya ahora sí Moisés y Aarón van a la presencia de Faraón y se presentan ante él, y empieza ahora sí que Moisés a hablar lo que el Señor le había dicho. Pero el faraón inmediatamente repele lo que ellos iban a hacer. Dice la palabra del Señor que inclusive se atrevió a